¿Y si el verdadero enemigo de tu vida no está afuera, sino dentro de tu propia mente? Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas decisiones no tomaste por dudar de ti mismo? ¿Cuántas veces tu propia mente te dijo que no eras suficiente y le creíste? La mayoría de las personas cree que su problema es el mundo, las circunstancias, el dinero, la suerte, los demás. Pero los grandes filósofos estoicos descubrieron una verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. El mayor obstáculo de tu vida puede ser tu propia mente. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió algo que hoy sigue siendo una advertencia profunda para todos nosotros. La vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esto significa que tu mente no solo interpreta tu vida, la crea. Si tus pensamientos están dominados por el miedo, tu vida se llena de limitaciones. Si tus pensamientos están dominados por la claridad, tu vida se llena de posibilidades. Pero aquí surge una pregunta urgente. ¿Quién está controlando tu mente ahora mismo? La mayoría de las personas cree que piensa libremente, pero si observas con atención, descubrirás algo inquietante. La mayor parte del tiempo tu mente está reaccionando automáticamente. Reacciona al miedo, reacciona a la crítica, reacciona a la incertidumbre, reacciona al juicio de los demás. Y cuando reaccionas sin control, tu vida se vuelve una cadena de impulsos. Eso es exactamente lo que los estoicos querían evitar. Ellos sabían que la diferencia entre una persona ordinaria y una mente verdaderamente fuerte no está en la ausencia de problemas, está en la forma en que esa persona gobierna su mundo interior. Epicteto enseñaba que existen solo dos tipos de cosas en la vida, las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. Tus pensamientos dependen de ti, tus decisiones dependen de ti, tu carácter depende de ti. Pero el comportamiento de los demás no depende de ti. Las circunstancias no dependen de ti. El pasado no depende de ti. Sin embargo, la mayoría de las personas vive intentando controlar lo que está fuera de su poder, mientras descuida completamente lo único que sí podría dominar, su mente. Y esa es la razón por la que tantas personas viven en ansiedad constante. Se preocupan por cosas que aún no han sucedido. Se angustian por opiniones que no pueden controlar. Se comparan con vidas que solo ven superficialmente. Mientras tanto, su mente se convierte en un lugar de ruido constante. Pero los estoicos tenían una disciplina radical: aprender a observar la mente. Imagina por un momento que tus pensamientos son como visitantes que llegan a la puerta de tu casa. Algunos traen calma, otros traen miedo, otros traen ira. La mayoría de las personas abre la puerta a todos ellos sin cuestionar nada. Pero el filósofo estoico hace algo diferente. Observa quién llega antes de dejarlo entrar. Esto significa que no todos los pensamientos merecen tu atención. Un pensamiento de miedo no es necesariamente una advertencia real. Un pensamiento de duda no es necesariamente una verdad. Un pensamiento negativo no es necesariamente un hecho. Séneca decía algo profundamente revelador: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántos escenarios catastróficos ha creado tu mente que nunca llegaron a suceder? ¿Cuántas noches has pasado preocupado por algo que al final no ocurrió? La mente humana tiene una tendencia natural a anticipar problemas. Pero si no aprendes a cuestionar esos pensamientos, terminarás viviendo en una prisión creada por tu propia mente. Aquí es donde comienza el verdadero entrenamiento estoico. El dominio de la mente no significa eliminar emociones. Significa desarrollar la capacidad de no ser esclavo de ellas. Cuando aparece la ira, puedes observarla antes de reaccionar. Cuando aparece el miedo, puedes cuestionarlo antes de obedecerlo. Cuando aparece la duda, puedes analizarla antes de aceptarla.
Este pequeño espacio entre pensamiento y acción es donde nace la libertad. Marco Aurelio lo sabía muy bien. A pesar de gobernar un imperio lleno de conflictos, enfermedades y traiciones, su principal preocupación no era el caos del mundo exterior, era mantener claridad dentro de su propia mente. Cada mañana se recordaba a sí mismo que encontraría personas arrogantes, egoístas y desagradecidas. Pero también se recordaba algo aún más importante. Su reacción frente a ellos dependía únicamente de él. Esto cambia completamente la forma en que enfrentas la vida, porque cuando entiendes que no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar tu respuesta, dejas de gastar energía luchando contra lo inevitable y empiezas a invertir tu energía en algo mucho más poderoso, tu carácter. La disciplina mental es como entrenar un músculo invisible. Al principio es difícil. Tu mente se distrae, se llena de pensamientos repetitivos, se resiste a la calma. Pero cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, fortaleces ese músculo interior. Con el tiempo, algo extraordinario comienza a suceder. Situaciones que antes te alteraban dejan de tener poder sobre ti. Críticas que antes te afectaban profundamente pierden su impacto. Problemas que antes parecían gigantes comienzan a verse como desafíos manejables. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu mente ha cambiado. Ese es el verdadero poder del estoicismo. No promete una vida sin dificultades. Promete una mente capaz de enfrentar cualquier dificultad con claridad. Y cuando desarrollas esa mente, ocurre algo muy interesante. Tu paz deja de depender de las circunstancias. Puedes estar en medio del caos y aún así mantener serenidad. Puedes enfrentar pérdidas y aún así mantener dignidad. Puedes atravesar momentos difíciles y aún así mantener dirección. Esta es la razón por la que el dominio de la mente era considerado por los estoicos la mayor forma de libertad. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida, decía algo sorprendente. El verdadero esclavo no es quien está encadenado externamente, sino quien no puede gobernar sus propios pensamientos. Y si observas la sociedad moderna, verás que muchas personas viven exactamente así. Son esclavos de sus emociones, esclavos de la aprobación externa, esclavos del miedo al fracaso. Pero una mente disciplinada rompe esas cadenas invisibles. Cuando entiendes que tu valor no depende de la opinión de otros, recuperas poder. Cuando entiendes que tus pensamientos no siempre dicen la verdad, recuperas claridad. Cuando entiendes que tu paz interior depende de tu mente y no del mundo, recuperas libertad. Pero aquí hay algo importante que debes recordar. El dominio de la mente no ocurre por accidente, es una práctica diaria. Cada día tienes que entrenar tu atención, cada día tienes que cuestionar tus pensamientos, cada día tienes que recordar qué cosas dependen de ti y cuáles no. Y cada día tienes que tomar una decisión silenciosa pero poderosa, no permitir que tu mente funcione en piloto automático, porque una mente sin disciplina se convierte en un campo de batalla, pero una mente entrenada se convierte en una fortaleza. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dominaras completamente tu mente, si el miedo dejara de controlar tus decisiones, si la ansiedad dejara de dominar tus pensamientos, si las críticas de los demás dejaran de perturbar tu paz interior. Eso no significa que nunca sentirás emociones difíciles. Significa que ya no serás arrastrado por ellas, y esa diferencia puede transformar completamente tu vida. Ahora quiero hacerte una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a entrenar tu mente o vas a seguir dejando que tus pensamientos gobiernen tu vida? Porque la realidad es simple. Si no gobiernas tu mente terminará gobernándote. Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal para seguir aprendiendo las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Y dime en los comentarios, ¿qué pensamiento negativo te gustaría aprender a controlar?
Tu mente puede convertirse en tu peor enemigo o en tu mayor aliada. La decisión comienza hoy, porque hay una verdad que casi nadie quiere escuchar. Una mente sin control puede destruir una vida entera sin hacer ruido. No necesita violencia, no necesita enemigos externos. Le basta con sembrar duda, miedo, inseguridad y cansancio interior. Le basta con convencerte de que no puedes, de que ya es tarde, de que no vale la pena intentarlo, de que otros son mejores que tú. Y si no detectas esa voz a tiempo, terminarás obedeciéndola como si fuera la verdad. Por eso, este tema es urgente. No para mañana, no para cuando tengas más tiempo, no para cuando te sientas preparado. Es urgente hoy, porque cada día que dejas tu mente sin disciplina, fortaleces los mismos patrones que te debilitan. La mente indisciplinada siempre buscará lo más fácil, no lo más correcto. Buscará placer inmediato en lugar de paz duradera. Buscará distracción en lugar de claridad. Buscará excusas en lugar de responsabilidad. Y ese es el problema de fondo. Muchas personas no están perdiendo su vida por una gran tragedia, sino por pequeñas derrotas mentales repetidas todos los días. Una excusa más, una postergación más, un miedo más aceptado como cierto, un impulso más que domina la voluntad. Así, poco a poco, la mente termina tomando el control del carácter, y cuando el carácter se debilita, toda la vida se tambalea. Los estoicos entendían que el carácter no se forma en los grandes discursos, sino en las decisiones invisibles que tomas cuando nadie te ve. Se forma cuando sientes miedo y aún así actúas con dignidad. Se forma cuando tienes rabia y eliges no convertirte en esclavo de ella. Se forma cuando podrías quejarte, culpar o huir, pero decides sostenerte con firmeza. Ahí nace una mente fuerte, no en la comodidad, sino en la resistencia interior, no en el entusiasmo pasajero, sino en la disciplina silenciosa. Déjame preguntarte algo y respóndetelo con honestidad. ¿Cuántas veces has dejado que un pensamiento arruine tu día completo? Alguien te ignoró y tu mente creó una historia. Cometiste un error y tu mente te llamó fracasado. Algo salió distinto a lo esperado y tu mente empezó a repetir que nada saldrá bien. Ese es el mecanismo que debes aprender a romper, porque no siempre es el hecho lo que te destruye, sino el relato mental que construyes alrededor del hecho. Y cuanto más repites ese relato, más real se siente, hasta que un día no distingues entre realidad e interpretación. Ahí es donde el estoicismo entra como una medicina severa pero liberadora. No te trata como víctima del mundo, te trata como responsable de tu mundo interior. Y eso, aunque al principio incomode, es una de las ideas más poderosas que existen, porque si tú eres responsable de tu mente, entonces también tienes poder sobre ella. Tal vez no un poder perfecto ni instantáneo, pero sí un poder real. Puedes entrenarla, puedes corregirla, puedes fortalecerla, puedes convertirla en un instrumento de claridad en lugar de dejarla como una fábrica inagotable de sufrimiento. Séneca insistía en algo esencial. El alma se fortalece cuando aprende a soportarse a sí misma. Esto significa que una parte del dominio mental consiste en dejar de huir de tu propia experiencia interior. Muchas personas no soportan el silencio, porque en el silencio se encuentran consigo mismas. Por eso buscan ruido constante, entretenimiento, en constante, validación constante, pero una mente que no puede estar sola consigo misma es una mente frágil. El estoico no huye del silencio, entra en él, porque sabe que solo en ese espacio puede observar con claridad qué pensamientos lo gobiernan, qué miedos lo manipulan y qué deseos lo arrastran. Y aquí hay una cuestión decisiva. Todo lo que no observas dentro de ti termina gobernándote desde las sombras. La ira no observada te vuelve reactivo. El miedo no observado te vuelve cobarde. La vanidad no observada
te vuelve dependiente de la aprobación. La tristeza no observada te vuelve pasivo. La inseguridad no observada te hace traicionar tu propio valor. Por eso el dominio de la mente comienza con una honestidad radical, no con frases vacías, no con optimismo superficial. Comienza cuando tienes el coraje de mirar dentro y reconocer qué te está dominando. Tal vez en tu caso sea el miedo al fracaso, tal vez sea la necesidad de agradar, tal vez sea la ansiedad por el futuro, tal vez sea el resentimiento por el pasado. Sea lo que sea, mientras no lo nombres con claridad, seguirá operando con fuerza. Pero cuando lo miras de frente, pierde parte de su poder, porque la mente se fortalece cuando deja de engañarse a sí misma. Y aquí aparece una de las virtudes más importantes del estoicismo, la lucidez. Ver las cosas como son, no como el miedo dice que son. Ver tus emociones sin negar su existencia, pero sin entregarles el mando. Marco Aurelio se repetía una y otra vez que el alma se degrada cuando se convierte en esclava de la reacción automática. Y hoy eso sigue siendo verdad. Piensa en cuántas personas viven reaccionando a todo. Reaccionan a un comentario, reaccionan a una noticia, reaccionan a una comparación, reaccionan a una frustración mínima, nunca se detienen, nunca observan, nunca eligen, solo reaccionan. Y una vida dirigida por la reacción es una vida sin centro, sin dirección, sin soberanía interior. Por eso debes entender esto con urgencia. La calma no es debilidad. La pausa no es pasividad. El silencio no es vacío. En muchos casos, esas son señales de una mente que ha aprendido a no dejarse arrastrar. Una mente poderosa no siempre grita. Muchas veces simplemente permanece firme. Muchas veces no necesita demostrar nada. Muchas veces no se precipita. Observa, evalúa, decide. Y esa capacidad de no responder impulsivamente puede salvarte de errores, conflictos y dolores innecesarios. Si este mensaje ya está cambiando tu forma de pensar, suscríbete ahora al canal, porque aquí no buscamos motivación pasajera, buscamos transformación real a través del estoicismo. Ahora bien, una de las trampas más peligrosas de la mente es hacerte creer que siempre tendrás otra oportunidad para empezar a disciplinarte, que mañana leerás más, que la próxima semana tendrás más enfoque, que cuando se acomoden las cosas empezarás a trabajar en ti, pero ese mañana rara vez llega, y mientras esperas el momento ideal, tu mente sigue reforzando sus viejos hábitos. Sigue posponiendo, sigue cediendo, sigue debilitándose. El estoicismo no espera el momento perfecto, trabaja con el día de hoy, con el cansancio de hoy, con la dificultad de hoy, con la mente que tienes hoy. Eso es lo que hace tan poderosa esta filosofía. No depende de condiciones ideales. Fue diseñada para ser usada en medio de la enfermedad, de la pérdida, de la guerra, de la traición, del dolor. Y si pudo sostener a hombres como Marco Aurelio en medio del peso de un imperio, también puede darte estructura a ti en medio de tus propios combates internos, pero solo si la conviertes en práctica, porque leer sobre fortaleza no te hace fuerte. Hablar de disciplina no te vuelve disciplinado. Admirar la serenidad no te vuelve sereno. Todo depende de la repetición concreta de ciertos actos mentales. Por ejemplo, cada mañana puedes comenzar con una pregunta simple. ¿Qué depende de mí hoy? Esa pregunta ordena la mente, la obliga a volver al centro, en lugar de dispersarse en lo que otros harán, en lo que quizá ocurra o en lo que no puedes controlar, la orienta hacia lo esencial. Depende de ti hablar con dignidad. Depende de ti actuar con honestidad. Depende de ti no alimentar pensamientos inútiles. Depende de ti no convertir una incomodidad en una tragedia mental. Depende de ti recordar quién quieres ser cuando aparezca la dificultad. Y al final del día puedes hacer otro ejercicio igualmente poderoso. Revisar tus pensamientos y tus reacciones.
¿Dónde perdiste el control? ¿Dónde actuaste con virtud? ¿Dónde fuiste esclavo del impulso? ¿Dónde lograste mantener la calma? Esta práctica, que usaban los estoicos, convierte cada día en una escuela de autogobierno. No se trata de castigarte, sino de educarte. No se trata de sentir culpa, sino de adquirir conciencia, porque una mente que se observa con disciplina aprende más rápido que una mente que se justifica constantemente. También necesitas comprender que el sufrimiento psicológico muchas veces se alimenta de resistencia. Resistimos lo que ya pasó, resistimos lo que no podemos cambiar, resistimos el carácter de otras personas, resistimos la incertidumbre natural de la vida, y esa resistencia crea fricción interior. Los estoicos, en cambio, desarrollaban una aceptación activa, no una resignación derrotista, sino una aceptación inteligente. Entendían que luchar contra lo inevitable solo desgasta el alma. En cambio, aceptar la realidad tal como se presenta libera energía para actuar mejor dentro de ella. Esto es crucial. Aceptar no significa rendirse, significa ver con claridad. Si una situación es difícil, la reconoces. Si algo duele, lo reconoces. Si una persona no cambiará, lo reconoces. Y desde esa claridad, eliges la mejor respuesta posible. La mente inmadura niega, exagera o se victimiza. La mente entrenada observa, acepta y actúa. Esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras una mente se consume preguntándose, ¿por qué me pasa esto?, la otra se fortalece preguntándose, ¿cómo debo responder a esto con dignidad? Epicteto enseñaba que el ser humano sabio no busca que las cosas ocurran como él quiere, sino quererlas tal como ocurren. Esta frase, bien entendida, no promueve la pasividad, promueve alineación con la realidad. Y una mente alineada con la realidad sufre menos, piensa mejor y decide con más fuerza. Gran parte del caos interior nace del choque entre lo que es y lo que tu ego insiste en que debería ser. Cuando abandonas esa exigencia infantil, la mente recupera serenidad. Ya no está peleando con el mundo a cada instante. Otro aspecto esencial del dominio mental es aprender a soportar la incomodidad sin huir de inmediato. Vivimos en una cultura que ha convertido la incomodidad en algo intolerable. Si algo cansa, se abandona. Si algo tarda, se rechaza. Si algo duele, se evita. Pero el carácter no se construye evitando la incomodidad, sino atravesándola con sentido. La mente fuerte no necesita que todo sea fácil para mantenerse estable. Puede tolerar espera, puede tolerar esfuerzo, puede tolerar silencio, puede tolerar frustración sin derrumbarse, y esa tolerancia es una fuente inmensa de poder, porque quien no soporta la incomodidad termina siendo manipulado por ella. Basta un poco de ansiedad para que cambie sus decisiones. Basta un poco de miedo para que renuncie a sus principios. Basta un poco de presión para que traicione su propósito. En cambio, quien ha entrenado la mente para soportar el malestar momentáneo, gana una libertad extraordinaria. Ya no hace solo lo que apetece, hace lo que corresponde. Y esa capacidad distingue a una persona guiada por la virtud de una persona guiada por el impulso. Si has llegado hasta aquí, escribe en tu mente esta idea. La paz no llega cuando el mundo obedece tus deseos. La paz llega cuando tu mente deja de depender del mundo para sostenerse. Esa frase puede cambiar tu vida si la practicas, porque gran parte del sufrimiento moderno nace de la dependencia psicológica. Dependencia de aprobación, dependencia de resultados, dependencia de estímulos, dependencia de personas, dependencia de certezas absolutas. Pero la vida no promete ninguna de esas cosas. A veces serás comprendido y a veces no. A veces ganarás y a veces perderás. A veces te sentirás fuerte y a veces no tanto. Lo que importa es si tu mente ha sido entrenada para no romperse con cada cambio externo. Y aquí entra la virtud más difícil de todas, la constancia.
Hay personas que se entusiasman un día con estas ideas, pero luego vuelven a vivir como siempre. Se inspiran, pero no perseveran, y sin perseverancia no hay transformación. La mente no cambia por una reflexión bonita, cambia por repetición. Cambia cuando muchas veces eliges no alimentar el miedo. Cambia cuando muchas veces te detienes antes de reaccionar. Cambia cuando muchas veces recuerdas que tus pensamientos deben ser examinados, no adorados. Cambia cuando muchas veces eliges virtud sobre impulso. Marco Aurelio no escribió para impresionar a nadie. Escribía para corregirse, para recordarse lo esencial, para no perderse en el ruido del poder, del dolor y de la incertidumbre. Ese gesto humilde contiene una gran lección. Hasta una mente extraordinaria necesita recordatorios constantes. Así que no te avergüences de repetir principios. No te avergüences de volver una y otra vez a lo básico. No te avergüences de entrenar lo mismo durante meses o años. La profundidad no está en buscar ideas nuevas todo el tiempo, sino en practicar con honestidad las verdades fundamentales. Y una de esas verdades es esta: no todo pensamiento merece ser creído. Recuérdalo cuando tu mente te diga que no puedes. Recuérdalo cuando tu mente te presente el futuro como una catástrofe. Recuérdalo cuando interprete una dificultad como una condena permanente. Tu mente puede mentir, puede exagerar, puede dramatizar, puede confundirte. Por eso necesitas convertirte en observador y juez de lo que ocurre dentro de ti. No para reprimirte, sino para gobernarte. Gobernarte a ti mismo. Ese es el gran proyecto estoico. No conquistar multitudes, no parecer fuerte ante los demás, no construir una imagen perfecta, sino gobernarte, ser dueño de tu lengua cuando surge la ira, ser dueño de tu atención cuando aparece la distracción, ser dueño de tu voluntad cuando llega la pereza, ser dueño de tu criterio cuando las masas pierden la cabeza. Esa es la verdadera grandeza, y casi nadie la persigue porque no da aplausos inmediatos, pero da algo más valioso: libertad interior. Ahora piensa en la persona que podrías llegar a ser si entrenaras tu mente con seriedad durante un año. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de progreso real, menos reacción, menos miedo, menos dependencia emocional. Más claridad, más disciplina, más firmeza, más paz. ¿Te das cuenta de la magnitud de ese cambio? Muchas vidas no necesitan un milagro externo, necesitan orden interior, necesitan una mente mejor gobernada, necesitan una filosofía práctica que convierta el dolor en madurez y la incertidumbre en fortaleza. Por eso el estoicismo sigue vivo, porque no adorna la realidad, la enfrenta. No promete comodidad, promete carácter, no promete controlarlo todo, promete enseñarte a controlar lo único decisivo, tu respuesta. Y en una época donde casi todos quieren manipular lo externo, esta filosofía te devuelve al centro, te recuerda que el poder más importante no está en imponerte sobre el mundo, sino en no perderte a ti mismo dentro del mundo. Si este contenido te está ayudando a fortalecer tu mente, suscríbete y activa las notificaciones, porque los próximos videos están diseñados para convertir el estoicismo en una herramienta real para tu vida diaria. Quiero cerrar con una reflexión que debes llevar contigo. Quizá no puedas evitar que aparezcan pensamientos oscuros, miedos o dudas, pero sí puedes decidir qué hacer con ellos. Puedes alimentarlos o puedes cuestionarlos. Puedes obedecerlos o puedes superarlos. Puedes convertirte en su esclavo o en su amo. Ahí está la batalla, ahí está la urgencia, ahí se define gran parte de tu destino, porque al final, una vida sin dominio mental se vuelve vulnerable a cualquier tormenta. Pero una mente entrenada puede atravesar incluso los días más difíciles sin traicionarse a sí misma. Puede doblarse, pero no romperse. Puede sentir dolor, pero no rendirse. Puede enfrentar incertidumbre, pero no perder dirección.
Y esa clase de mente no nace por suerte, se construye día a día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Así que la pregunta final es simple, pero puede cambiarlo todo. ¿Vas a seguir dejando tu mente en manos del miedo, del impulso y de la confusión? ¿O vas a empezar hoy a gobernarla con conciencia, disciplina y valor? Escribe en los comentarios: gobierno mi mente, si decides empezar hoy. Y recuerda esto cada vez que el caos quiera entrar en tu interior: quien domina su mente recupera su vida.